La pregunta es, ¿puede uno decir que el activismo de la Iglesia en contra de los derechos sexuales y reproductivos viola la separación Iglesia-Estado? El contraargumento, el argumento que ha estado avanzando las personas religiosas, sobre todo religiosas conservadoras, es que por el contrario, el activismo de la Iglesia en estos temas está protegido por el derecho constitucional a la libertad religiosa y se presenta como una tensión en la pregunta de cuál sería el principio aplicable, el principio de la laicidad o el principio de protección de las ideas religiosas. Hay un debate en el Congreso sobre si se va a sancionar o no como una unión legalmente reconocida a las parejas del mismo sexo. Y un congresista conservador religioso dice que el acto sexual homosexual es un acto excremental. Si el Estado llega a apoyar eso y a decir que afortunadamente no lo ha hecho y cada vez hay mayor respeto por los derechos de las parejas homosexuales, pero si el Estado llega a decir eso y lo llega a decir bajo presión de la Iglesia y hay una clara participación del hecho religioso en estas leyes, ¿se está violando la laicidad del Estado? Parece ser más claro hoy en día cuando se trata de los derechos de las parejas del mismo sexo, pero cuando el tema de la liberalización de las leyes que criminalizan el aborto ha llegado al Congreso o a los congresos, hay una gran movilización religiosa en contra. A veces en el recinto mismo están rezando el rosario, afuera hay movilizaciones religiosas y es claro el talante religioso de la oposición a la descriminalización del aborto. Eso viola el principio de laicidad, el principio de separación Iglesia-Estado. Y luego hay otras instancias. Por ejemplo, cuando conservadores católicos lideran desde el Estado mismo la objeción de conciencia, como un juez que en Colombia hace una objeción de conciencia cuando le llega un caso criminal de aborto y dice, yo en conciencia no puedo decir que eso no es delito. ¿Eso viola la laicidad del Estado? Entonces esa es la pregunta grande. ¿O está protegido el juez en su conciencia? Está protegido por el derecho a la libertad religiosa. Todos estos activistas afuera del Congreso que están rezando están protegidos por su derecho a la libertad religiosa, a manifestar sus opiniones y a manifestar su fe y a manifestar la dimensión política de su fe. Y esa es una expresión de la libertad religiosa. La pregunta por si la oposición de la Iglesia a los derechos sexuales y reproductivos debe entenderse como una expresión de la libertad religiosa o debe entenderse como una violación del principio de separación Iglesia-Estado, está muy marcada por la influencia del derecho estadounidense en la cultura constitucional y en el derecho constitucional contemporáneo. En la medida en que en las constituciones regionales se abandona el confesionalismo y las nuevas constituciones establecen la separación Iglesia-Estado y establecen al mismo tiempo la libertad religiosa, surgen nuevas preguntas sobre cómo interpretar lo que para nuestras constituciones es un fenómeno relativamente nuevo y ahí sí depende mucho del país, que es la no confesionalidad del Estado, que es la no primacía de la religión católica entendida como la religión mayoritaria. Y esto sí varía mucho de país en país, porque hay países que tienen una tradición de separación Iglesia-Estado más larga, con una presencia más vigorosa en la Constitución, como México a partir de las reformas de mitades del siglo XIX, y luego hay otros países que han sido firmemente confesionales, principalmente Perú, donde incluso hoy, a pesar de haber separación Iglesia-Estado y que no es confesional, se mantiene la primacía de la religión católica reconocida como un fenómeno histórico y cultural. Entonces, en estos diferentes contextos, de todas maneras, hay una búsqueda por una forma contemporánea o moderna de interpretar lo que quiere decir la libertad religiosa y lo que quiere decir la separación Iglesia-Estado. Y en esa búsqueda se mira a la experiencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos desde su fundación le da un enorme valor a la libertad religiosa. En un inicio, la libertad religiosa se entiende como la posibilidad de las diferentes denominaciones cristianas, de las diferentes iglesias en cuanto a congregaciones de fieles, porque tienen una relación histórica distinta con lo que es una iglesia, que la Iglesia Católica, que es esa gran institución de la mano del Estado, mientras que acá se trata más de congregaciones que fundan estas nuevas colonias y donde muchos, por ejemplo, son profundamente religiosas,
pero no hay una sola iglesia establecida, sino que hay 3 iglesias establecidas. Entonces usted va al sitio principal del pueblo, en Nueva Inglaterra, en las colonias originales, y encuentra 3 iglesias, una al lado de la otra. Son las 3 congregaciones originales que fundaron la colonia, y en un principio las 3 iglesias eran las 3 religiones oficiales de ese estado, por ejemplo. Y luego hay una sola, Maryland, donde la religión oficial era católica. Con la independencia y al unirse las diferentes colonias con sus diferentes iglesias en un solo país, el acuerdo al que llegan es que ese estado que están formando no favorecerá a ninguna de las iglesias, es decir, tratará a todas las iglesias por igual. ¿Qué sucede cuando la tradición constitucional latinoamericana, que viene, por otra parte, de estas disputas muy agrias por el poder político y económico de la Iglesia Católica como institución, incluso de guerras civiles en el siglo XIX entre liberales y conservadores, porque los conservadores quieren instaurar estados confesionales y los liberales quieren instaurar estados no confesionales. Unas disputas que luego de alguna manera se sumergen en el periodo de la Guerra Fría, pero al finalizar de la Guerra Fría vuelven a resurgir con mucha vitalidad en los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ahora como conflictos entre movimientos sociales que a veces involucran a los partidos políticos, aunque casi no, sobre todo en términos de derechos sexuales y reproductivos, en los cuales hay unas pasiones que no aparecen de la nada, sino que también se alimentan de una cultura donde está latente la oposición a la iglesia y a la presencia de la iglesia en los espacios privados, desde gente que tiene un talante liberal o unas historias familiares liberales, o incluso en los partidos liberales hay una cierta sospecha hacia el poder institucional de la iglesia que sigue surgiendo, y en los partidos conservadores sigue habiendo una defensa de la institucionalidad, sigue habiendo sacerdotes que apoyan candidatos políticos conservadores o causas políticas conservadoras, y esto se ve como una historia que tiene 200 años. Cuando se llega a interpretar las cláusulas constitucionales, ¿qué pasa con la influencia del modelo constitucional de los Estados Unidos? Lo que sucede en este contexto al importar las ideas norteamericanas es que se apoya el accionar político de la iglesia enmarcado como libertad religiosa, y se desconoce que las disputas locales, incluso las disputas constitucionales y los diferentes modelos de constitución, han tenido en cuenta no la defensa de la libertad religiosa cuando hablan de la Iglesia Católica, sino la necesidad de limitar el poder político y económico de la Iglesia como institución. Nuestra historia constitucional ha sido una historia donde la separación de Iglesia-Estado se ha planteado como una forma de limitar el poder político y económico de la Iglesia como institución, como una institución que tiene una herencia colonial en el cual era parte del Estado y donde al separarse conservó un enorme poder político y económico. Y ha habido diferentes regímenes de transición, de
mediados del siglo XX. Entonces, cuando se olvida esto, yo creo, se olvida la tradición constitucional nuestra y se crea una desconexión de los debates en la calle, una desconexión de movimientos sociales que sí no olvidan fácilmente esa historia. Y no hay un diálogo real, porque el planteamiento se hace lejano a la tradición, que no solo la tradición constitucional, sino es la historia de cada país.